¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, don Rodolfo? Qué gusto. Muchas gracias. ¿Qué tal? Una impresión general de cómo está viendo el país en estos momentos. Ya tenemos presidente, ya tenemos gabinete ministerial, hay algunas cosas que desde mi punto de vista está haciendo mal el presidente, del otro lado la oposición está haciendo lo suyo. ¿Cuál es su opinión general? Estamos prácticamente concluyendo todo el proceso electoral y entrando a una etapa del nuevo gobierno. Así es. Y concluyendo este proceso electoral, todavía tenemos una serie de indefiniciones o tal vez una serie de acciones que como estuvieras en la campaña electoral. Yo quiero comentarte tal vez en un minuto lo que ha pasado en los Juegos Olímpicos de Tokio. Por favor. En Tokio, ayer en el salto alto empataron dos muchachos, un italiano y otro árabe. Empataron y el juez los llamó a los dos y le dijo: señores, pueden seguir compitiendo o nos quedamos allí. Y los dos muchachos que hablan diferente, que tienen otro idioma, que tienen costos absolutamente diferentes, instantáneamente los dos chicos se miraron, se abrazaron y dijeron: acá nos quedamos. Y le dieron una medalla a cada uno. Ese ejemplo ha dado la vuelta en el mundo. Si termina la competencia, lo que uno tiene que hacer es abrazarse y seguir para adelante. Así es. Yo creo que en nuestro país estamos en el momento de construir aliados. Estamos en el momento de construir una nueva etapa y no estamos en el momento de litigar más. Pero es bien complicado. Ha pasado las elecciones, aceptemos la cosa como están. Y en nuestro país los políticos, los periodistas, las personalidades, las organizaciones políticas tienen que ver cuál es el interés del país y trabajar en vez de este país. Yo le pido a todos que definamos cuáles las prioridades en nuestro país. Sabemos, la prioridad es la salud, es el trabajo, es la generación de oportunidades, y sobre esa prioridad vamos trabajando. No vamos a resolver nada siguiendo con discusiones. Se gasta mucha energía criticando al primer ministro, criticando al ministro de Justicia, criticando al presidente. Al canciller. Al canciller, cuando esa energía debemos orientarlo para producir, para sanar y para generar oportunidades. Yo, Rodolfo, le digo sinceramente a todos los peruanos: vean ese video, felizmente ahora la tecnología nos permite, sí. Vean ese video de los Juegos Olímpicos ese de desprendimiento, Tokio, y hacemos apuntar, abrazarnos y seguir para adelante. Bueno, pero le decía, mientras usted estaba conversando o disertando, yo le decía, es complicado, es difícil. Es bien complicado porque cada uno tiene, o cada grupo tiene sus propios intereses. Pero están pidiendo ya vacar al presidente. Pero el ser humano tiene aspectos negativos, positivos, tiene la capacidad de orientar su inteligencia para algo. Y en este momento la inteligencia, la energía de todos los peruanos debemos orientar para buscar soluciones a nuestros problemas. Ya pasó la campaña y imagínate cuánto ganaría el Perú si esa inteligencia, esa energía que gastan los políticos, los dirigentes de diferentes organizaciones, si toda esa energía que han gastado ayer en irse a hacer una marcha, si toda esa energía lo hubieran dedicado a producir o a hacer cosas buenas, el Perú estuviera en otra condición. Se gasta mucho tiempo y se gasta muchas cosas en hablar y no se gasta energía ni inteligencia en producir en bien del país. Yo los invoco a todos los peruanos que nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nuestra experiencia, nuestra forma de ser, lo orientemos para hacer cosas positivas y no para hacer cosas negativas. Sustentos muy débiles, pedir la vacancia del presidente o pedirse el Congreso, la verdad que son cosas que no deben continuar. Ingeniero Virgilio Acuña, me están pidiendo una brevísima pausa y luego regresamos para ya desmenuzar un poco los temas. Regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra,
Realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app de Rama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. De Rama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Pulso Informativo. Esto es UCI, un canal inteligente, y aquí en el canal estamos desarrollando una entrevista nada menos que al ingeniero Virgilio Acuña. Ustedes lo han escuchado en su análisis general de la coyuntura política. Decíamos que luego de la pausa íbamos a desmenuzar algunas cosas. Bueno, tenemos que admitir que de uno y otro lado se están cometiendo algunos errores, y yo quería hablar sobre eso. Por ejemplo, en el caso del gobierno del señor Pedro Castillo. Yo sé que usted no es abogado, usted es un ingeniero de profesión, al margen de ser un empresario exitoso, pero entiendo que usted va a concordar conmigo en el hecho de que no se puede ser fiscal y al mismo tiempo ministro del Interior. Eso es incompatible. Por supuesto. Los fiscales son los profesionales que más tienen que cumplir con las normas y con las leyes. O sea, si el ministro del Interior ahora se ha equivocado, o no sé con qué intención, o por probar dijo voy a pedir permiso sin cosa de haber para ser ministro, se ha equivocado y deben rectificarlo. La rectificación es sencilla, que el fiscal renuncie a su condición de fiscal y pueda continuar. Pero ese hecho no puede servir tampoco para que toda la prensa, la política, le haga un cargamontón al presidente. Pero entiendo que legalmente ya no podría renunciar porque ya juramentó como ministro. Lo que le tocaría es dejar el cargo del Ministerio del Interior. Ahora, yo supongo que Cerrón, el propio Castillo, debe tener mucha gente o alguna otra gente que pueda ocupar el ministerio, y de ese modo... Como te he dicho, Rodolfo, yo no soy abogado, yo soy político y como político digo, es un tema que tiene que resolverse, o el Ministerio Público lo cesa en las funciones como fiscal, o el señor renuncia, pero no debe ser un tema que debe distraernos mucho. Por supuesto. Siempre hay pero no olvidar que es el ministro del Interior, y el sector interior es muy importante para el país. Pero yo no creo que ese error o que esa situación haya sido intencionalmente por hacer daño al gobierno, hacer daño al presidente. Y si el gobierno rectifica, no se va a debilitar, al contrario, se consolida. Por supuesto, o sea, como digo, acá hay una salida, o las juntas fiscales lo destituyen o él renuncia, pero yo creo que su decisión ha sido ser ministro, creo que es un buen profesional, yo no sé su función como fiscal, pero sea un buen profesional, y como profesional yo creo que podría hacer bien lo que es el Ministerio del Interior, que es uno de los ministerios más difíciles que tiene el país. El país tiene varios ministerios y uno de los más complejos, por supuesto, es economía, transporte, vivienda, pero el Ministerio del Interior es muy complejo por el tema de la seguridad. El tema de Guido Bellido, yo no sé si usted lo conoce, que si es su amigo, etcétera, pero en el caso de Bellido, por ejemplo, hay cuestionamientos porque es erronista, por un lado, y por el otro, porque también está siendo investigado por la Fiscalía por apología al terrorismo. ¿Usted cree que, desde su punto de vista, alcanza esos dos elementos para que lo saquen del premierato o él renuncie? Yo creo que se generan muchas discusiones o se quiere coger de un tema muy simple para generar
como dicen, con una gota de agua quieren generar una tormenta, ¿no? Yo escuché en la introducción de la conversación, la prensa ni los políticos no dijeron nada cuando Alan García juramentó a Ayude Simons que estuvo sentenciado por terrorista. Entonces le pregunta a todo el pueblo peruano, si el gobierno de Alan García juramentó a un primer ministro que fue sentenciado por terrorismo, ¿por qué ahí no hubo tanto escándalo? ¿Por qué no hubo tanta protesta? ¿Y por qué no salieron a las calles? Y ahora, ¿por qué? Porque hay una acusación preliminar, me parece que es una exageración, otra vez una exageración de parte de algunos políticos o parte de la prensa que quieren cogerse este tema para debilitar al gobierno. Señores compatriotas, al gobierno no debemos debilitarlo porque todos tenemos un solo objetivo, que es que nuestro país salga adelante. Al gobierno tenemos que apoyarlo y no debilitarlo. Pero cuando el gobierno comete errores, tenemos pero en el caso de Bellido, tiene que llamar la atención, decir, esto no está bien. Pero en el caso del señor Bellido yo no creo que no hay un error, porque es una cosa, una investigación preliminar, si, aún estando sentenciado por similitud, mira lo que hizo Alan García, y por qué ahí la gente no se levantó. El mismo presidente Sagasti, al principio, la acusaron porque le había pedido un autógrafo a un terrorista. A Serpa Cartolini. Pidió un autógrafo, ¿y cuál ha sido el problema? Ha gobernado y mucha gente le ha aplaudido. Yo también aplaudí al presidente Sagasti porque creo que llevó la cosa con normalidad. Entonces, señores, les pedimos serenidad y le pedimos que nuestra inteligencia orientemos a buscar la solución a los problemas que son muchos lo que tiene el Perú. Y esta movilización de ayer en Lima, porque en provincias no escucho que se dé en Lima estos grupos, y digamos los oradores como Lourdes Flores, Jorge del Castillo, Juan Cheput, el propio señor que le decían el chaleco de Rafael López Aliaga, el señor Santos, etcétera, ¿qué le significa a usted? Primero que yo conozco a todos ellos, los conozco durante años, a Jorge Castillo, a Lourdes Flores, a Juan Cheput, a Santos no lo conozco, pero conozco a todos ellos. Y mi interrogante es preguntarles a ellos si ellos y esa movilización que han hecho con miles de personas lo hubieran orientado a buscar un bien para el país, hubiera sido mejor. Pero no resuelven nada saliendo a las calles y creando, como le digo, una tormenta con una gota de agua y debilitando al gobierno. Yo los invoco a ellos que en vez de generar conflictos o desestabilizaciones, puedan construir en favor del Perú. Señores del Castillo, señor Lourdes Flores, señor Juan Cheput, nos conocemos bien. Nosotros no somos terroristas, no somos comunistas, no somos destructores, no somos venezolano, ¿no? Déjese de inventar temas que le hacen daño, mucho daño al Perú. Nos conocemos perfectamente, señores, y tengan la seguridad que nosotros, yo defiendo en este momento este gobierno, pero no porque sea comunista, ni terrorista, ni senderista, nada de eso. Los invoco a todos los peruanos que trabajemos por la unidad, trabajemos por una reconciliación nacional que el Perú no necesita. Cuando hablo del Perú, hablo de los 11 millones de compatriotas que no tienen que comer. Hablo de tal vez 3 millones de jóvenes que no tienen trabajo. Hablo de los 400.000 universitarios que han perdido la oportunidad de continuar estudiando. Hay un dato importante, Rodolfo. En el Perú tenemos más de 9 millones de compatriotas que no han terminado secundaria. Entonces, hay gente que no tiene que comer, hay gente que se muere de frío, hay gente que no estudia, hay gente que se muere en los hospitales. Por ello debemos preocuparnos y no por conceptos que han pasado hace tiempo. El concepto del comunismo, del senderismo, del socialismo ha pasado hace tiempo. Así es que hacen mal algunos políticos de estar concentrando tanta energía en querer desestabilizar el gobierno. La pregunta sería, ¿por qué lo hacen? ¿Errados, equivocados? ¿Defienden sus propios intereses de grupo, lo que les pueda pasar a ellos legalmente? Hoy día leí un pensamiento interesante. Los que no pueden construir nada, su felicidad está en la destrucción. Esa es la respuesta. ¿Por qué lo hacen? Por este concepto. Los que nunca podrían construir, su satisfacción está en la destrucción. Y estos políticos que mencionamos ahora que han fracasado permanentemente, su satisfacción está en destruir una democracia que ellos creen que lo están defendiendo. Muy bien. Usted dice que defiende al gobierno de Pedro Castillo. Yo sí, claro. Personalmente, ¿usted pertenece a un grupo? Explíqueme eso. Yo conozco las
propuestas de Pedro Castillo. Conozco la situación en mi país y creo que la propuesta de mejorar las condiciones sociales de nuestro país es lo más importante. Las propuestas de ahora. La propuesta, claro. Hasta antes de la primera vuelta ellos no pensaban que llegara a la presidencia. Sí. Ellos lo que querían, entiendo, era solamente tener una pequeña representación de Perú Libre ahí en el Congreso. Mire, don Por Rodolfo, eso es que no tenían ni siquiera un plan de gobierno, sino un ideario, digo yo, ¿no? Rodolfo, tenemos 200 años de vida republicana. De los 200 años, yo tengo 70 años de vida. Y en los 200 años, además de los 70 años de vida, he leído todos los comportamientos de los gobiernos y nunca en los 200 años de vida había una sociedad que pretenda ser justa. Siempre ha habido la injusticia social, los marginados, los que tienen que morirse de hambre, los que tienen que dejar de estudiar, los que tienen trabajo. Y la propuesta de Castillo es resolver esa injusticia social. Y por supuesto que comparto con él y podría ayudarle a él a resolver toda esta injusticia social. Algunos analistas decían... No podemos continuar, perdón Rodolfo, no podemos continuar con una organización política que ha fracasado. Durante los 200 años nunca un gobierno ha tratado ahora como Pedro de preocuparse por las clases que menos tienen. Justamente, algunos analistas dicen que son los provincianos frente a los limeños. Los limeños se pusieron de espaldas a la situación de las provincias. Yo creo que hay tres conceptos paralelos. Primero, que la organización política de la República ha fracasado, porque no ha resuelto los problemas de la sociedad. Segundo, porque se ha concentrado todo el poder en Lima. Y no es que Lima contra las provincias, el poder está centralizado en Lima y creo que Pedro se ha dado cuenta de eso y lo que quiere trasladar es el poder a las provincias. Entonces, pero Pedro mismo es resultado de cómo en estos 200 años se ha actuado de espaldas a la gente desamparada. Claro, Pedro es, él mismo lo ha dicho en su mensaje a la nación, Pedro es uno de los millones de compatriotas que primero tiene nuestra verdadera identidad, un hombre andino, un hombre que viene de esa descendencia de nuestra antigua... Pero Toledo también apareció así. Pero no con el sentimiento que tiene Pedro. Toledo podría ser que haya nacido, pero luego tiene una formación más americana. Y Pedro tiene una formación más andina, rural, claro. En el campo, con la ganadería, con la agricultura, con la familia, con la comunidad. O sea, Pedro sí tiene una formación netamente andina, si bien Toledo también tiene descendencia andina, pero tiene una formación americana. Y ese es el gran problema para nuestro país, que siendo indígenas queremos tener una formación o francesa, europea o americana, cuando nuestra conducta debe ser absolutamente natural y originaria como somos los andinos y los amazónicos. Para terminar, ¿usted estaría de acuerdo en el indulto a Abimael Guzmán y a Antauro Humala? A Abimael no, a Antauro sí, porque yo conozco la historia de Antauro, en muchas entrevistas he defendido a Antauro. Antauro ha sido uno de los primeros compatriotas que se ha levantado para luchar contra la corrupción. Siempre le han acusado de que... No importa que ella mató policías. Pero a eso iba. Siempre le han acusado que él ha matado policías y don Rodolfo, con todo respeto, eso no es cierto. Él ha generado todo un movimiento... Está condenado, no está procesado. Sí, pero él ha generado un movimiento social donde los policías han muerto producto de la represión del ejército, producto de los francotiradores que estuvieron ahí para apaciguar la rebelión. Pero lo reitero, Antauro está preso, está cumpliendo una sentencia y esperemos que si este gobierno no lo indulta, él pueda cumplir sentencia y salir, pero he leído mucho de la historia de Antauro y... ¿Él cumple cuándo su sentencia? El 2024. El 2024. Ingeniero, ha sido muy amable. El presidente Castillo en la campaña ofreció indultarlo. Veremos ahora si se dan las circunstancias o no para indultar. Ha sido muy gentil. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, don Rodolfo, y muy amable. muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Gracias.